Pastor, faltan algunas personas por entrar. Ok. Ya se ve las diapositivas, hermanos. Ya se ve. Ok, muy bien. Ale decía que creo que les tiene que dar entrada, ¿no? A los que faltan. Ya está, ya les di entrada. Muy bien, vamos a esperar a que la computadora se cargue, responda. Muy bien, ya lo tenemos ahí, ¿verdad? Ok. Vamos a empezar con, con la lección. Se llama Métodos para estudiar la Biblia, parte 2. Eh, Acuérdense que estamos en nuestra materia de conociendo las escrituras. Eso es algo bien importante para que estemos recordando. Yo sé que todos tenemos el deseo y la grande responsabilidad de poder hablarle a muchas personas que todo lo que usted y yo hemos conocido del Señor o todas las maravillas o las riquezas que encontramos a través de la lectura de la palabra, es algo pues bien interesante, ¿no? Para poder compartir con otras personas. Entonces, pues vamos a comenzar métodos para estudiar la Biblia. Les dejé una tarea acerca de este método, del método sintético. Sé que algunos se esforzaron usando diccionarios, comentarios, porque conozco los comentarios de algunos que por ahí me escribieron. Bueno, es válido, pero lo primero que enfatizamos en este método sintético me pareció muy bien todas las tareas que me mandaron porque pues valoro el gran esfuerzo que todos ustedes hicieron en medio de todas sus ocupaciones, la responsabilidad que todos tienen, hermanos, hermanas, jóvenes, y les agradezco que me estén mandando sus tareas. Hay ocasiones en las que me mandan en un momento casi todos, es difícil contestarle de uno por las ocupaciones, pero gracias ya a todos los que me mandaron las tareas, faltan algunos todavía por cumplir. También le voy a subir por el chat las tareas que son obligatorias para que usted pueda hacerla. Pero vamos a comenzar. Quiero hacerle un recordatorio de este método sintético que vimos. A este sistema de estudio bíblico también se le conoce como el método del doctor Gray, debido a que este célebre siervo de Dios, para que no haya duda, eh, por muchos años, decano del el Instituto Bíblico Moody en Chicago, hay comentarios de este instituto, de este lugar. Escribió un libro entero cubriendo, perdón, de Génesis a Apocalipsis, basado en el tan singular método, para que usted vea que no es un método sencillo, por decirlo así, porque nos lleva a la mucha lectura y es algo importante que nosotros tenemos que tener como estudiantes, ministros, los que son maestros de la Biblia, aquellos que escriben diccionarios, comentarios, leen muchísimo algún pasaje antes de comentar algo. Y este es uno de los métodos que se usa. Por eso, ¿se acuerda usted cuáles son los primeros 4 pasos? Lectura, lectura, lectura y lectura, porque en cada una de estas lecturas vamos a descubrir algo. Entonces se llegó a usar este método porque él lo usó mucho. Y vean ustedes el resultado. Escribió un libro entero cubriendo de Génesis a Apocalipsis. Este es un trabajo magistral, grandísimo, de mucho esfuerzo, donde se involucra a muchas personas, pero sobre todo pues el que está haciendo el esfuerzo de usar las diferentes herramientas. Antes de toda herramienta, lo primero que tenemos que hacer nosotros es conocer bien lo que estamos leyendo, y para eso hay que leer una y otra vez. Basado en este tan singular método fue que hizo este comentario. Ya dijimos que el estudio sintético es la labor de compendiar o resumir, ¿sí?, lo más posible un pasaje.
para obtener un cuadro general, pero completo. Vamos a lo general, pero ese cuadro general está bien completo, está bien surtido de investigación. ¿Y qué es lo que tenemos que observar? ¿A qué nos lleva este método sintético? A observar el tema central del autor, el desenvolvimiento del tema, que lo conozcas muy bien, el bosquejo del tema. Es importante que nosotros entendamos cuál es la intención que nos está comunicando el pasaje de la Biblia que estamos estudiando. Si nosotros hablamos acerca de la carta de Juan, de Primera de Juan, sabemos que el tema central, podemos decir, es el amor, ¿no? Dios es amor. Y tenemos que conocer de la A a la Z, de cabo a rabo, lo que estamos estudiando. Entonces va a haber naturalidad en tu desenvolvimiento. Se va a ver el control, que tienes la información en ti, en tu corazón, en tu mente, y de esa manera tú puedes desarrollarte para hacer el bosquejo. Dios te va a ayudar, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eh, pues estudiar correctamente la Biblia. Muy bien. Vamos a la siguiente. Dice, sugerencias generales para facilitar el trabajo con este método. Cada vez que se lea un libro, léase completo y de una sola vez. No estamos acostumbrados, o tal vez algunos sí. O tal vez algunos Si algunos leen, vamos a decir, quiero predicar de Éxodo. Bueno, ahorita ya contienen mucho más información del libro de Éxodo, pero hay que conocer todo el tema general, y para poder dar muy bien la información, léase el libro completo de una sola vez, a fin de mantener frescos todos los detalles de su contenido. O puede usted enfocarse especialmente en el contexto, ¿verdad? Un capítulo antes, el capítulo, y un capítulo después, dependiendo de lo que Dios a usted le dé para enseñar o para predicar. No haga uso, eso es bien importante. Espero que sí lo recordemos todos. No haga uso de esos libros de consulta antes. Satúrese solo del texto bíblico y luche porque su mente trabaje con diligencia en los descubrimientos necesarios. Bueno, en eso podemos hacer énfasis diciéndole otra vez que tiene que leer y hacer sus apuntes, hacer su borrador. Después, ya cuando usted vaya a hacer su bosquejo, todo lo que usted ya haya investigado le va a servir, y puede usted usar otros libros o diccionarios, porque no conocemos la definición de todas las palabras, y como aficionados, usando el lenguaje en griego, en hebreo, vamos a enriquecer todavía más, pero este método se enfoca a que saques todo de la lectura. Cada vez que lea un libro, procure enfocar la mente en un aspecto distinto de la narración. Puede ser el histórico, doctrinal, geográfico o biográfico. Imagínese usted aprender la vida de Abraham del capítulo número 12 hasta que el Señor le da el cumplimiento de la promesa, donde lo saca de su tierra y lo lleva a la tierra prometida, poder aprender todo ese proceso de cuántos cientos de kilómetros recorrió, y saber cuáles fueron los pasos que fue llevando en todo ese territorio geográfico, y conocer todos estos aspectos de por qué se le llama el padre de la fe, qué es el pacto. Hablamos de lo histórico y de lo doctrinal en esta porción de Abraham, y es importante que la lectura. Nosotros debemos procurar enfocar la mente en un aspecto distinto de la narración. Puede ser histórico, un tema, puede ser doctrinal, la fe, puede ser geográfico o biográfico, conocer toda la vida de Abraham. Al leer, transpórtese mentalmente. Esto, hermanos, de verdad a mí me gusta mucho la historia, y que usted pueda transportarse a esos tiempos bíblicos
para tratar de meternos en la mente del autor y saber qué era lo que originalmente les quería compartir a esa audiencia, o lo que veía. Imagínese usted al Señor Jesús, yo creo que ustedes ya lo han escuchado, sin duda se los han dicho, cuando hablaba acerca de las parábolas, el Señor Jesús, viendo cómo una persona está sembrando y siembran en diferentes partes, y ahí se ve la sabiduría, cómo el Señor era un experto para comunicar la palabra, pero trate usted de ver cómo el Señor Jesús observaba todas las cosas y sacaba una enseñanza. Al leer, transpórtese mentalmente a la época, a las circunstancias y el trasfondo del escritor. Cada uno de los escritores de los evangelios que estuvieron presentes, Mateo y Juan, Marcos y Lucas, sabemos que no estuvieron con el Señor Jesús, pero imagínese usted, es de verdad hermoso poder transportarnos, poder pensar como cuando Juan se recostó en el pecho del Señor Jesús. Imagínese la confianza, el amor, el respeto y la amistad, y amistad con amor que había entre el Señor Jesús y Juan. El pensar en eso, en qué circunstancias estaban cansados, el Señor Jesús les estaba dando una enseñanza, ¿qué estaba pasando? Imagínese usted esa escena. ¿A cuántos no nos gustaría recostarnos en el pecho del Señor Jesús, sentir ese amor? No, de verdad es impresionante. Por eso el método de la lectura puede llevarnos a transportarnos a esa época. Método inductivo, este es otro método del que vamos a hablar. Hay más métodos, pero quiero enfocarme en el método sintético, algo que ya les mencioné la semana pasada, algo que les estoy mencionando ahorita, pero vamos al método inductivo. Van a haber algunas definiciones que usted va a tener que buscar o profundizar, porque como les repito, es extenso esto. El método, el método de estudio inductivo. Se lee la Biblia, no un libro acerca de la Biblia. Se lee la Biblia. Se escudriña el texto bíblico y sin ayuda externa como un comentario, la opinión de un experto o el sermón de la semana pasada. ¿Sí? Se lee la Biblia en contexto. No se lee en trozos aislados. Acuérdense que si sacamos un texto de su contexto, formamos un pretexto y apoyamos nuestra idea. No se lee en trozos aislados, sino en forma en que el autor humano o divino hubiera querido que se lea. Por lo tanto, el estudio inductivo generalmente abarca un libro entero. No quiere decir que vas a predicar de los salmos, pero entiéndase esto, se lee la Biblia en contexto. Hay que saber qué era lo que nos quería transmitir el escritor en ese libro. Si leemos el libro de Génesis, sabemos que está hablando acerca de los orígenes, donde empezó prácticamente todo, donde el Señor creó e hizo todo de la nada, porque tiene el poder y aprendemos muchísimas cosas. Hay que saber qué era lo que Moisés quería a nosotros decirnos. Por eso es importante hacer esto, porque por eso se cometen errores doctrinales y se le da una mala interpretación porque no leemos prácticamente todo. Se lee la Biblia sin prejuicios subjetivos. ¿A qué nos referimos? En lo posible se echa a un lado a un lado ideas preconcebidas para que la Biblia pueda hablar por sí mismo. La Biblia nos tiene que hablar a nosotros, no nosotros le vamos a hablar a la Biblia, y al hablarle a la Biblia queremos que la Biblia diga lo que nosotros queremos. Por eso les repito esto, en lo posible se echa a un lado ideas preconcebidas para que la Biblia pueda hablar por sí misma. Se lee la Biblia con la mirada puesta en Dios, ¿sí?
El Espíritu Santo es el maestro y una actitud reverente y humilde es necesaria. No puede estudiar usted la Biblia con un corazón orgulloso. Es necesaria si hemos de entender la palabra de Dios. Hay que leerla con reverencia y con toda humildad, con todo respeto. Recuerde que al final el que inspiró todo fue Dios, fue el Espíritu Santo, quien usó a los hombres con todas sus capacidades, con sus capacidades, pero fue Dios. Bueno, lee y relee la Biblia, como le decía, no es una lectura casual, sino un estudio disciplinado que requiere una seria diligencia en la observación del texto bíblico. Y aquí surge esta pregunta: ¿qué dice la Biblia? Por eso tenemos que leer y releer la Biblia. Hay pasajes que necesitan una entera atención. Necesitamos usar exégesis, necesitamos usar hermenéutica, necesitamos usar diccionarios o algún comentario, alguna traducción, porque es difícil. Algunos pasajes son difíciles, pero recuerde que tenemos la palabra profética más segura y la palabra de Dios no es de interpretación privada, pero necesitamos nosotros sumergirnos, no leerla nada más así de corrido, o la leí pero no la entiendo. No, hay que leer y releer la palabra de Dios. Conocí a un anciano de cerca de 90 años que había leído más de 50 veces la Biblia. Y yo, honestamente, pues me quedé sorprendido. Enseguida me pregunté a mí mismo, ¿cuántas veces has leído la Biblia a tus 35 años? Ahorita ya voy para 42. Ya la he leído y espero que también usted la lea, porque mientras mejor conozcamos la palabra de Dios, vamos a entender generalmente la Biblia como un solo libro. Absolutamente ninguna parte de las escrituras se contradice la una a la otra, como la a veces muy controversial, muéstrame tu fe, yo te voy a mostrar mis obras. Si nosotros leemos, vamos a entender que las obras que el Señor quiere que nosotros hagamos son el resultado de la salvación que el Señor mismo nos ha dado a nosotros. Y es una evidencia el hacer esas obras de que nosotros somos salvos, pero tenemos nosotros que estudiar, tenemos que leer hasta conocer el tema de que si alguien por ahí te pregunta y dices, no traigo mi Biblia, no traigo ni el celular, computadora, por eso es importante guardarla en nuestro corazón, pero también en nuestra mente. No se llega a la Biblia con conclusiones hechas, sino que se sacan las conclusiones de la Biblia, ¿sí? Basándose en las evidencias. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, creo que la Biblia dice así, como otro tema controversial, ¿no? Que ya a veces decimos, no, esto ya lo hemos hablado demasiado. La mujer cae en la congregación, la mujer no se debe vestir así, la mujer, y digo, oh, ¿por qué tanto ataque cuando el Señor nos enseñó el verdadero valor de la mujer? Ya no hay hombre ni mujer, la salvación es para todos. De ambos pueblos el Señor hizo uno. Entonces, si nosotros llegamos con conclusiones hechas y nos ponemos a leer la Biblia, ¿sabe qué vamos a enseñar y qué vamos a hablar? Lo que nosotros creemos que dice la palabra de Dios, cuando vamos a estar totalmente equivocados. La Biblia es la autoridad. ¿Y qué cree? ¿Qué dice ahí? Y no nuestra opinión. Una ocasión me me hablaron para hacerme una pregunta, que si yo había visto a cierto predicador a decir que ya no había necesidad de llevar la Biblia a la iglesia, porque pues ahí se proyecta. Además, las enseñanzas que se dan, pues son suficientes. Es
palabra de Dios la que le está dando a tal pastor. Cuando yo, no, o sea, no podemos decir, no, yo no puedo decir, no, ya no traiga su Biblia, ya no, ya no se preocupe que lo que Dios me da es palabra del Señor. Ya nada más falta que digan, te alabamos, Señor, ¿verdad? Nosotros tenemos que siempre promover la lectura, tenemos nosotros que ser serios en el estudio de la palabra de Dios, porque la autoridad la tiene Dios, la autoridad la tiene la palabra del Señor, es el libro de Dios el que nosotros estamos leyendo y de ese libro aprendemos de nuestro Dios, lo que Él quiere que nosotros sepamos de Él. Recuerde siempre esto, no vamos a aprender todo de Dios, pero en la Biblia encontramos todo lo que necesitamos saber de Dios para amarlo y para adorarlo. Nuestra mente es finita y no tiene la capacidad para saber más de lo que el Señor nos permite saber de Él. A través del Espíritu Santo viene la revelación y por eso es importante este método del que estamos hablando, el inductivo. Dos formas de estudio. Si quieres saber acerca de peces, es una pregunta. Si quieres saber acerca de peces, número uno, busque libros que hable de peces. Este es el método deductivo. Y no es cierto, pues vamos a aprender acerca de alguna otra mascota, de perros. Buscamos un libro que nos hable de toda clase de perros, de pedigrí, perros de más de 50,000, 100,000 pesos y podemos saber todo de ellos por los libros, ¿sí? Vaya usted mismo a un río e investigue un pez. El método inductivo. Hay una grande diferencia entre estos dos métodos y por consecuencia, con el inductivo se encuentra con la misma conclusión del libro, porque se estudia la misma fuente de información, la Biblia. Disfrutará del descubrir. No sé cuántos han llorado, se han quebrantado al estar leyendo la palabra de Dios, donde nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho y el Señor Jesucristo en su momento como hombre y como Dios, nunca dejó de ser, ¿verdad? Siempre estuvo la divinidad con él. La verdad es algo tan hermoso, tan bendecido poder disfrutar del descubrir. La información será parte de usted y créanme que será difícil de olvidar. Se aprende por experiencia. Yo en lo personal soy distraído. Para los que me conozcan van a decir que soy bien distraído. Pero cuando estudiamos un tema y le doy gracias a Dios por ello, que de lo que es de la Biblia, pues no se me olvida. ¿Y cómo le haces? Si se te olvida todo, pues es gracias a Dios, es por gracia de Dios. Pero la información que nosotros metamos en nuestra mente y en nuestro corazón, el mismo libro, la carta de Hebreos dice que se llegará un día en que ya el Señor escribirá en nuestro corazón, ya no habrá necesidad de otra cosa porque estará en nuestro corazón. ¿Cuál era el método que usaban o se usa entre los judíos? Sino el de la repetición. La repetirás a tus hijos aquí, allá y allá. Y se dice que a la edad de 12 años, un niño judío ya tiene que saber de memoria los 5 libros de la ley. Eso dicen, ¿verdad? Pero ¿se les olvidará? Yo creo que no. Algo para considerar. Hay dos caminos principales abiertos para el estudio de la Biblia. Uno es el deductivo, el cual comienza con generalizaciones y busca las particulares para apoyarlas. Por su misma naturaleza, hablando de este método, la deducción tiende a ser subjetiva y tenemos que cuidarnos de esto, ¿no? Prejuiciosa. Produce a aquellos, esto sí le va a ser bien conocido, produce a aquellos quienes dictan a las escrituras en vez de aquellos quienes escuchan las escrituras. Son dos puntos. Produce a aquellos quienes dictan. Biblia, quiero que tú digas esto, porque esto es lo que yo creo que el Señor me está diciendo, ¿no? Y muchas veces, acuérdense que los escritores también fueron seres humanos y se pudieron equivocar.
la Biblia es libre de errores. Han habido traducción tras traducción. Se ha dicho que las traducciones modernas no tienen algunos textos, pero han usado información más precisa para no entrar tanto en este tema, pero la Biblia está libre de errores. Está libre, no hay error. Es el libro de Dios. Pudieron haber tenido errores tal vez los traductores o los de impresión, pero Dios no. Ahora, fíjese, esto es lo que dice. Produce este método aquellos quienes dictan a las escrituras en vez de que a ellos, quienes escuchan a las escrituras. Muy bien, vamos a la siguiente. Deductivo. Vamos a compartir estos 10 puntos del deductivo. Venir a la escritura con su mente ya preparada para lo que crees que es verdad. ¿Sí? Para lo que crees que es verdad. Querer demostrar lo que ya ha decidido ser verdad. Comienza con las conclusiones hechas, ir al texto para encontrar su apoyo. Creo que es así, algo que ya hablamos. Estudia las escrituras de una manera fragmentada y por eso se cometen muchos, o se han cometido muchos errores doctrinales, o muchas veces se comete cualquier barbaridad. Les hablaba en su momento de una misionera que llegó en Tijuana con nosotros, donde decía que Pablo y Silas eran un matrimonio. Un ejemplo sencillo, pero porque se lee esa parte donde andaban siempre juntos y no se separaban. Usted y yo sabemos cuál es la verdad, ¿verdad? Puede ser utilizado para apoyar error doctrinal teológico. Hoy en la actualidad, las grandes iglesias, y muchas de ellas, tienen bien marcado este punto número 5. Se puede utilizar para apoyar un error doctrinal teológico. Dijo una mujer de la actualidad. Claro que en el Antiguo Testamento habla de que hay mujeres que son pastoras. No es un tema para debatir, solamente les doy el ejemplo. Y en el Nuevo Testamento no se habla de pastores. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. O sea, también se habla de que subió un estudio acerca de esto, de que Él es el príncipe de los pastores y esto, ¿no? Pero este es el ejemplo. Decía que en el Antiguo Testamento, por supuesto que hablaba de pastoras que equivalían a las pastoras de hoy en la actualidad. Y digo, no, esto es, o sea, para que usted se dé cuenta del error. Sí, o sea, no estamos en contra de algo que Dios pueda hacer, pero se cometen errores doctrinales. Este es solo un ejemplo. Se puede utilizar solo si se tiene un conocimiento completo de la Biblia. Yo le digo a la Biblia lo que creo que es la verdad. ¿No se le hacen conocidos estos puntos de muchas iglesias que hoy en la actualidad están llenas de gente y a todo le dicen amén, pero la realidad es que no estudian? Yo les digo a la Biblia lo que creo que es verdad. Algo que ustedes leyeron y ya una hermana compartió. Yo le ordeno a los ángeles, porque hay un texto que dice que se pueden sujetar a nosotros, ¿no? Y dice, yo le ordeno a los ángeles que me cuiden y esto, y los ordeno y les truenan los dedos. Y wow, cada quien. Trabaja con el texto subjetivamente, lo que me parece. Lo que no me parece, lo desecho. ¿Cuántas iglesias o cuántas personas son así? Si le hablas con la palabra, no te va a escuchar. Si le hablas de textos en los que está de acuerdo y le convienen por la condición de vida que tiene, bienvenida, la abraza, la hace suya. Pero si le hablas de algún texto que confronte su vida, lo perdiste. Se tiende a llegar a muchas interpretaciones, pero la interpretación de la Biblia es solo una. Somos salvos por gracia. Nada de que el Señor Jesús hace el 60 y nosotros el 40, porque eso le resta totalmente perfección al sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Opinión personal,
se convierte en el estándar. A punta de dólares te meto al cielo. Más de 100,000 personas escuchando esto. Declaro que todo lo que yo diga es palabra de Dios. Opiniones personales se convierten en el estándar. Bueno, solamente para ejemplos, ¿verdad? Por otro lado, su opuesto, el camino inductivo, es objetivo e imparcial, puesto que se le exige a uno examinar primeramente los particulares de las escrituras y que las conclusiones se basen en esos particulares. Tal camino es seguro, porque siendo objetivo corresponde a la naturaleza objetiva de las escrituras. Y vea usted, esto es lo que queremos que entendamos, ¿no? Que se comprenda. Produce oyentes y no habladores. Y la naturaleza de las escrituras requiere de oyentes. ¿Recuerda usted a Santiago? Por tanto, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Cuando a Dios hagas promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos, cumple lo que promete. Produce oyentes, porque también dice que el mucho hablar es pecado y lo que se requiere es que nosotros nos volvamos oyentes y claro, el que oye y es transformado por la palabra se convierte en un hacedor. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oímos la palabra de Dios, creemos la palabra de Dios y nos arrepentimos. Y no somos de aquellos que se la dedican a hablar, hablar y hablar y al final no se hace nada bueno. Por eso produce oyentes y no habladores. Y la naturaleza de las escrituras requiere de oyentes. Muy bien. Permítame porque estoy batallando con mi touch. Ahí está. Inductivo. Venir a las escrituras con una mente abierta, que la palabra de Dios te hable, que te llenes de la palabra de Dios, que la palabra de Dios sea quien te enseñe. Querer descubrir qué es lo que Dios tiene para mí en este texto, en este libro, en este capítulo, qué enseñanza el Señor tiene para nosotros y no qué enseñanza puedo sacar, qué enseñanza tiene Dios para ti, para mí. Y se puede aplicar a la vida actual, por supuesto. Conclusión es el producto final, no es el punto de partida. Se estudia las escrituras en su contexto. Tiende a ser más beneficioso para corrección de errores. Es fácil para todo el mundo, con o sin experiencia. La Biblia me dice lo que es la verdad. No yo le digo a la Biblia qué es la verdad. Trabaja con el texto objetivamente, o sea, lo que dice. ¿Qué dice? San Juan 3:16, un ejercicio que nos dio un pastor con más de 40 años en el ministerio. San Juan 3:16, ¿qué dice? Y empezamos nosotros a interpretarlo, a decir, bueno, el amor de Dios es incomparable, ama al mundo. No. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice San Juan 3:16? Todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ya sabemos todo el texto. Eso es lo que dice. Trabaja con el texto objetivamente, lo que dice el texto, no mi interpretación. Eso hacemos un estudio serio y el mismo texto nos transmite lo que el escritor estaba diciendo, lo que Dios puso en él, el Espíritu Santo. La interpretación es una sola. La Biblia es la norma de estándar. Solo la fe, solo la gracia, solo la escritura. La Biblia es la norma de estándar. Ojalá y se aprendan las 5 solas. Es una grandísima enseñanza. Este estudio estará tocando directamente nuestro propio carácter, porque nos encontraremos con verdades claras que la Biblia está enseñando, que chocarán con las enseñanzas que hemos recibido anteriormente. Y algunas de ellas las hemos disimulado para no aceptar lo que la Biblia está diciendo. Hay muchas
cosas en las que tenemos que mostrar respeto en cuanto a el método. Hay diferentes métodos, pero cuando hablamos de la interpretación, cuando hablamos de los principios, usted sabe que un principio no cambia. Pueden haber diferentes métodos, pero el principio o la interpretación de la palabra de Dios no. Pero bueno, hay en nuestras diferentes iglesias, ¿verdad? Hablando de la Iglesia del Señor, diferentes organizaciones, en algunos usan diferentes estilos de ropa y hay un respeto, no hay cosas en las que tenemos que tener respeto, pero hablando de la interpretación de los principios bíblicos tiene que ser lo mismo. Y nosotros al momento de estar tocando el estudio serio de la palabra de Dios, nos vamos a encontrar con esto, que en realidad va a chocar con todo lo que nosotros pensábamos que era correcto, ¿no? A nosotros como en nuestra época de estudiantes en Ciudad Juárez, una maestra nos dijo, les vamos a dar una pastilla. Bueno, y pues, ¿qué clase de pastilla, verdad? Una pastilla que se llama Ubícate. ¿Y por qué? Porque ahorita vas a aprender cosas totalmente nuevas y lo que te enseñaron en otros lugares lo vas a dejar. Tienes que entrar con una mente abierta a que tu corazón esté dispuesto a ser enseñado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Al observar e interpretar la Biblia, estaremos seguros de qué es lo que ella está diciendo sin duda alguna. No es de interpretación privada. Dios habla de una manera clara, solamente tenemos que entenderla de manera espiritual. ¿Se acuerda lo que decía Pablo? El hombre natural, o sea, no va a entender las cosas de Dios. El espiritual sí. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo que conocemos que Dios está diciendo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestra reacción, nuestra postura? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Si lo que pensábamos que era correcto, el estudio de la palabra, lo que tú vas a ir aprendiendo, te dice que no es así. Es mejor hacerle caso a Dios y a la palabra de Dios y no a lo que, aunque haya sido muy buena la intención, pero no es lo que dice la palabra de Dios. La aplicación tiene que ser nuestra meta. Aquí es cuando en verdad esta forma de estudio se convertirá en una manera de vivir. Y este es el propósito de Dios mismo, que la palabra, que el estudio sea, bueno, un estilo de vida, ¿no? El ser nosotros practicantes de la palabra de Dios, que nosotros vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Tiene que convertirse en un estilo de vida para ti, para mí. Si yo me esfuerzo y disciplino por estudiar la palabra de Dios y Dios me habla a través de ella, tiene que ser un estilo de vida. Tenemos que vivir como verdaderos hijos de Dios. Bueno, ¿está usted escuchando la Biblia o le está dictando? ¿Qué hacemos cuando estudiamos? ¿Está usted escuchando la Biblia, la voz de Dios, o usted le dicta? Divisiones del estudio inductivo. Número 1, la observación. Descubra lo que el texto dice. Ok, vamos a observar, ¿no? En forma de pregunta, ¿observar qué? Lo que el autor nos dice, le quiso decir a la audiencia original, lo que nos está diciendo a nosotros, el propósito de lo que él escribió, los destinatarios, qué podemos saber de los destinatarios, por qué se dirigió a ellos de esta manera, cuáles eran las enseñanzas, cuáles eran los problemas que habían y las evidencias. Al llevar a cabo este estudio y vamos a encontrarnos con 3 divisiones y la primera es que tenemos que hacernos buenos observadores
de la palabra de Dios, que mientras estemos leyendo, observemos bien todos estos detalles. Quién era el autor, dónde estaba, cuándo lo escribió, en qué tiempo, en qué condiciones, esclavo, libre, qué pasó con él, cuál era el propósito, los destinatarios. Este es el primer punto, observar. Y claro, antes de pasar al segundo, esto pues es a través de la experiencia. ¿Se acuerda el método sintético? Lea una, dos, tres, cuatro veces, lea, lea y relea. Y a través de este método pues vamos a aprender mucho. Interpretación. Yo sé que ya se les habló acerca de algunos puntos de la hermenéutica, qué es lo que la escritura significó para los destinatarios originales. ¿Interpretar qué? Estamos hablando de la interpretación, pero ¿qué tenemos que interpretar? Interpretar lo que los destinatarios originales entendieron. ¿Se acuerda usted? Vaya usted al libro de los Hechos, cuando Pablo les habla a los tesalonicenses, les habla a los de Berea, da una cátedra el apóstol Pablo, y los bereanos dicen, bueno, ya nos hablaste, ya te escuchamos, te pusimos atención, abren los rollos. Imagínese usted que no fuera cierto todo lo que dijo el apóstol Pablo. Al abrir los rollos, a ponerte a sudar, porque pues iban a ver si en realidad era cierto o no lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Hoy podemos hacer lo mismo. O si alguien se para enfrente y habla cualquier cosa y sabemos que no sea la palabra de Dios, no hay nada que aprender, no hay contenido. Aunque sea un buen orador, tal vez no tenga contenido bíblico y se vuelve un motivacional, nada más. ¿Qué tenemos que interpretar? Lo que el Espíritu Santo inspiró. Y para ello sí les pido que oremos, nos metamos en oración, que oremos antes de poder estudiar la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que interpretar? Lo que el autor tenía en mente. Y recuerda esto, hay una sola interpretación. Y por eso es importante que nosotros estudiemos, aprendamos esta herramienta de la interpretación. No nos tiene que asustar. Esto es práctica. Hay algunos que son excelentes, buenísimos. Hay algunos que superan a sus maestros y qué bueno que así sea. Nos vamos entonces a la aplicación. Lo que el texto significa para mí hoy. Si muchas veces un texto de hace 2000 años, hace 1900 años, ¿no? Vamos a hablar de el Evangelio de Juan. Nos causa a veces algunos problemas entenderlo si no profundizamos. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. ¿Qué nos querrá decir el Señor con esto? Claro, no voy a enseñar ahorita o predicar, pero es como un ejemplo. ¿Lo puedo aplicar hoy a mi vida? Por supuesto. Yo voy a tener una vida espiritual, sana, fuerte, podré dar frutos si yo me mantengo pegado a la vid, porque dijo el Señor Jesús, yo soy la vid, yo soy. Y nos transportamos hasta el yo soy que le habló a Moisés. Imagínense, hace más de 3000 años, por eso digo más de 3000 años, 2000 años, ¿podemos aplicar hoy eso a nuestras vidas? Por supuesto que sí. Lo que el texto significa para mí hoy. ¿Aplicar qué? ¿Cómo puedo aplicar esta verdad a mi vida hoy? La aplicación es personal, práctica y alcanzable. Dios te va a usar a ti para poder traer una aplicación personal, práctica y alcanzable. Primero a nosotros, y donde Dios te use para poder enseñar o predicar. Dios te va a usar para
poder tocar los corazones, pero va a ser Dios, va a ser la palabra de Dios, no somos nosotros, somos solamente instrumentos en las manos del Señor. ¿Aplicar qué? La aplicación es la convicción del Espíritu Santo de acuerdo a lo que Él inspiró, ¿sí? Le repito esto, la aplicación es la convicción del Espíritu Santo de acuerdo a lo que Él inspiró. Ahora, ¿cuál fue el trabajo del Espíritu Santo con cada uno de estos hombres? Bueno, es ir a la fuente misma de la información, conseguir evidencias que afirman la información. Cualquier conclusión se basa en las claras evidencias. La Biblia está llena de evidencias. Es darle toda, y esto es importante, es darle toda autoridad al mensaje de la Biblia y no a lo que siento, a lo que me parece o a lo que alguien dijo, etcétera, etcétera. Asegúrese que la Biblia dice lo que usted cree. Algo cómico, ¿no? Que por ahí muchos decían, ayúdate que yo te ayudaré. O Dios aprieta pero no ahorca. ¿Dónde está en la Biblia, verdad? Nosotros tenemos que asegurarnos de que lo que yo creo lo dice la Biblia. Asegúrese que lo que la Biblia dice, dice lo que usted cree. Somos salvos por gracia. Nosotros tenemos que observar muy bien este punto. Bueno, la interpretación de la Biblia es una sola. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice esto: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, ¿verdad? Ya no podemos quedarnos en el estado de niños, dice en Hebreos, debiendo ser ya maduros y teniendo ya que comer sólido, carne, todavía hay necesidad de darles leche, porque la carne se les atora aquí. Enteramente preparado para toda buena obra. Esdras 7:10, algo que ya les había compartido, pero es interesante poder unir estos dos textos, porque Esdras había, fíjese bien, número uno, esto es algo que tenemos que hacer nosotros al comenzar o antes de comenzar a estudiar la palabra de Dios y después seguir los siguientes pasos. Preparando su corazón, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos, los decretos y estatutos de el Señor. Esta es una parte que nosotros no debemos olvidar nunca, que la escritura es inspirada por Dios. Quiero leerle el versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Así es que si nosotros nos empeñamos en o nos disciplinamos en estudiar la palabra de Dios, nos enseñará la verdad y también nos hará ver, darnos cuenta lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Qué maravillosa y qué maravilloso es el libro de Dios. Está hecho para que nosotros como seres humanos seamos mejor delante del Señor. No podemos ser perfectos como Él, pero día tras día debemos luchar por ser mejores, ya no ser los mismos o no ser como fuimos ayer. Hoy tuvimos que ser mejores y mañana tenemos que ser mejores todavía. Bueno, aquí terminamos esto. Ya espero que haya sido de grande bendición para la vida de cada uno de ustedes. Que Dios les siga bendiciendo.